Imagina que la realidad que conoces es solo un velo tejido por tu mente. Para Jacobo Greenberg, esto era una posibilidad. Su desaparición en 1994 sigue siendo un enigma, pero su legado desafía nuestra comprensión del universo. Imagina por un momento que la realidad que conoces no es más que un delicado velo tejido por tu propia mente. ¿Qué pasaría si todo lo que ves, sientes y crees saber fuera solo una proyección de tu cerebro? Tal vez te suene a fantasía, pero para Jacobo Greenberg, un intrépido científico mexicano, era una posibilidad que debía explorarse. Durante su vida, Greenberg se embarcó en una búsqueda incansable para desentrañar los secretos que se esconden entre los pliegues de la ciencia y el misticismo. Su desaparición, el 8 de diciembre de 1994, es aún un enigma. Una sombra que se cierne sobre el legado de sus revolucionarias ideas. ¿Te imaginas desvanecerte sin dejar rastro alguno después de haber rozado los límites del conocimiento humano? Greenberg estaba convencido de que la mente no solo percibe la realidad, sino que también la construye. Creía que lo que llamamos realidad es una ilusión, similar a esos espejismos en el desierto que engañan a los ojos haciéndoles ver agua donde solo hay arena. Para él, todo podría ser tan ilusorio como el reflejo de un espejismo, un juego de luces distorsionadas. Y aunque han pasado décadas desde su desaparición, su teoría sigue resonando, invitándonos a reflexionar sobre los límites de la conciencia y la verdadera naturaleza de nuestro entorno. Pero, ¿qué es lo que realmente percibimos cuando contemplamos el mundo que nos rodea? Según Greenberg, cuando la mente está despejada y despierta, se conecta con el universo de una manera inimaginablemente profunda. La mente no se limita a observar. Participa activamente en la creación de nuestra experiencia, como un artista que pinta su lienzo en tiempo real. No solo miramos los trazos, sino que los dibujamos al mismo tiempo que los admiramos. Esta idea nos lleva a un territorio fascinante. No solo somos meros observadores de la realidad, sino sus co-creadores en cada instante. Imagina el acto de armar un rompecabezas. Las piezas son los datos que el mundo exterior nos lanza, y nuestro cerebro las acomoda para formar una imagen coherente. Este fenómeno, que también ha sido investigado por la neurociencia moderna, demuestra cómo nuestras percepciones están moldeadas por experiencias anteriores, emociones y expectativas. Considera los milagros, esas hazañas que muchas religiones no tachan de imposibles. Jesús realizó milagros que desafían las leyes conocidas de la física, y no fue el único. Místicos y líderes religiosos, como Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, relataron experiencias sobrenaturales que parecían romper el velo que separa lo físico de lo espiritual. Se cuenta que San José de Cupertino, un humilde fraile del siglo XV, era capaz de levitar durante momentos de éxtasis espiritual, elevándose del suelo como una cometa que se deja llevar por el viento, pero sostenido por la fuerza de su estado mental y espiritual. En el budismo, este estado de éxtasis se emparenta con el nirvana, donde la mente se funde con el universo, libre de preocupaciones o divisiones. Greenberg creía que estos místicos rompían las barreras entre lo tangible y lo etéreo, alcanzando un nivel de conciencia tan elevado que las limitaciones físicas simplemente desaparecían. Incluso Buda consideraba que el nirvana no era el final del camino, sino un peldaño hacia estados de conciencia aún más altos y complejos. En la tradición tibetana, encontramos a Milarepa, un monje y poeta del siglo XI, que, según se narra, poseía habilidades extraordinarias, como la capacidad de atravesar objetos sólidos o incluso levitar. Así, Greenberg estableció un puente entre la ciencia y el misticismo, sugiriendo que fenómenos como la levitación o la telepatía, normalmente vistos como espirituales, podrían hallar una explicación en los principios de la física moderna. Imagina que logramos sintonizar una frecuencia diferente con nuestra mente, tal como una radio capta señales invisibles a simple vista. Según Greenberg, quienes alcanzan un nivel de conciencia más profundo, pueden vislumbrar la verdadera naturaleza del universo, un misterio que permanece oculto para la mayoría. En la década de los 60, la meditación trascendental se popularizó, sugiriendo que pensamiento y materia emergen de una matriz fundamental, la fuente de todo lo que existe. Los practicantes creían que,
al meditar profundamente, podían conectarse con esta red de energía, y, en algunos casos, alcanzar tal concentración que incluso podían levitar. Greenberg aplicó esta idea en su teoría de la lattice, donde postulaba que nuestro cerebro actúa como una antena, descifrando las vibraciones de una red de energía que conecta todo el universo. Comparó la lattice con una telaraña invisible, envolviendo el cosmos, permitiendo a nuestro cerebro interpretar esta vasta red de información. Esta noción de que la realidad es una creación mental evoca películas como Matrix, donde los humanos están atrapados en una ilusión, desconectados de la auténtica realidad. Para Greenberg, el cerebro no solo recibe la realidad, sino que la crea, descifrando este campo de información, similar a lo que ocurre con los poderes de Neo en Matrix. La lattice comprende pasado, presente y futuro como un todo constante, donde el tiempo es un río, y nosotros navegamos en su centro, tocando simultáneamente las aguas del ayer y el mañana. Esta conexión atemporal se reflejaba en sus estudios sobre prácticas chamánicas y el uso de la ayahuasca. Greenberg relataba cómo los chamanes utilizaban esta planta en rituales para alcanzar estados alterados de conciencia, permitiendo al cerebro acceder a niveles más profundos de la realidad. La experiencia con la ayahuasca es variada. Para algunos, es una fuente de alegría y revelaciones espirituales, un viaje hacia visiones y conexiones profundas consigo mismos. Para otros, es un camino lleno de ansiedad y confusión, desenterrando emociones dolorosas y recuerdos sepultados. Esta dualidad refleja la complejidad de la sanación emocional, pues cada persona enfrenta tanto las luces como las sombras internas durante su travesía. En estos estados, los límites de tiempo y espacio se desvanecen, sugiriendo que el cerebro puede interactuar directamente con la estructura del universo, revelando percepciones y habilidades que desafían las leyes físicas convencionales. ¿Qué crees que podría revelarte una experiencia tan profunda como la de la ayahuasca? La desaparición de Jacobo Greenberg dejó un vacío en el mundo de la investigación de la conciencia, pero al mismo tiempo abrió una puerta a un sinfín de especulaciones y teorías que continúan desafiando nuestra comprensión del universo. Su vida y obra invitan a una reflexión profunda sobre las capacidades ocultas de la mente humana y el potencial ilimitado que quizá aún no hemos comprendido del todo. En el silencio que dejó su ausencia, su legado se convierte en un eco persistente que nos llama a explorar más allá de los límites convencionales de la ciencia y la espiritualidad. Las enseñanzas de Greenberg, como semillas plantadas en terreno fértil, han germinado en nuevos enfoques y prácticas que buscan desvelar los misterios de la conciencia y la interconexión universal. No podemos evitar preguntarnos si, al seguir sus pasos, podríamos descubrir maneras de trascender las barreras de tiempo y espacio, de alcanzar niveles de conciencia que nos unan más íntimamente con el cosmos. A medida que continuamos nuestra propia jornada, inspirados por su trabajo, nos enfrentamos a la gran pregunta que Greenberg dejó en el aire. ¿Es posible que existan fuerzas y conexiones en el universo que aún escapan a nuestra comprensión? Su trabajo nos anima a no temerle a lo desconocido, sino a abrazarlo y a permitir que nuestra curiosidad nos lleve a territorios inexplorados de la mente y la realidad. En el vasto lienzo de lo posible, la figura de Greenberg se alza como un faro para quienes se atreven a soñar con lo que podría ser. Para aquellos que buscan ir más allá de lo visible y de lo tangible. Para los que no temen cuestionar las estructuras de su propia percepción. Así, el misterio de su desaparición se entrelaza con el misterio de su vida, dejándonos una herencia de exploración y una invitación eterna a expandir las fronteras de nuestro entendimiento. Mientras buscamos las respuestas, tal vez, solo tal vez, podamos vislumbrar el verdadero potencial de nuestro ser.